Hoy continuaremos con lo que se dirá en el video como la segunda semana de una serie de 6 partes, que es nuestro intento de analizar el libro de Gálatas, capítulo por capítulo. Comenzamos con el capítulo 1 la semana pasada y permítanme hablar rápidamente del autor del libro que Pablo escribió. Pablo fue el primer líder judío en el cristianismo en llevar las buenas noticias del reino a personas no judías para incluirlos, sin insistiendo en que también se volvieran judíos a través de esa ceremonia llamada circuncisión. Así que no entienden el tema de circuncisión, podría decirles a los padres que de su manera traten el tema, porque yo no lo haré hoy. Pero fue una ceremonia y hubo un punto de tensión en los destinatarios de la carta. Y ellos eran judíos y gentiles, y vivían en una región. No había una ciudad llamada Galacia, había una región, lo que ahora referiríamos a Turquía moderna. Y había un problema que estaba abordando después de haber sido plantador de iglesias y luego pasar a plantar otra iglesia. Oyó que alguien más había venido detrás de él y estaba muy cerca de él. Cuando se fue y comenzó a enseñar y plantar una nueva iglesia, enseñaron que ser cristiano implicaba no solo ser un seguidor de Cristo, implicaba lo que Pablo dice en capítulo 1 como otro evangelio. Y este otro evangelio, del que hablamos la semana pasada, enseñó que para ser cristiano también debes de ser judío a través del derecho de la circuncisión. Stonecrest, junto con todas las demás iglesias del mundo que honran a Jesús, necesita darse cuenta de que las iglesias toman la verdad del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y las aplican a las circunstancias de la vida en la que viven actualmente. Hay un verdadero evangelio, y el verdadero evangelio que Stonecrest y otras iglesias deben de tener en cuenta, que el evangelio se trata de la gracia de Dios, el amor de Dios y el perdón de Dios. Y el otro evangelio se trata de las leyes y reglas de los hombres y el castigo de los hombres a los hombres, que no están al día con eso. Existe un gran problema de relevancia, y porque me sentí obligado por Dios en este día actual a presionar en este libro llamado Colaciones hoy para pasar al capítulo 2. Quiero retomar la lectura del versículo 11 y pasar al versículo 21, y comenzamos leyendo el versículo 11 más tarde. Cuando Pedro llegó a Antioquía, dice que tuvo una confrontación cara a cara con él porque estaba claramente fuera de lugar. Y permítame detener ahí. La controversia gentil judía fue tan intensa que Pedro, un apóstol como Pablo, viajó de Jerusalén a Galacia. Y ahí habló con Pedro y le dijo: ¿qué estás haciendo? Porque antes que vinieran ciertos hombres de Santiago. Ahora, Santiago era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y Jerusalén estaba muy lejos de la región de Galacia. Así que Santiago se entera de que esa enseñanza continúa y oye que los gentiles son de ella, y entonces envía a Pedro ahí. Y antes de que otros llegaran, Pedro llegó antes. Y ahí Pablo le dice que antes de que los hermanos vinieran de Santiago, el pastor de la iglesia donde él solía comer con los gentiles, Pedro, ¿por qué cuando vinieron los muchachos de la iglesia de Santiago comenzaste a retroceder, comenzaste a separarte de los gentiles? ¿Por qué tenías miedo de que lo vieran de la iglesia de Pedro y pudieran decirte que estabas mostrando cierta parcialidad y que estabas aceptando los hermanos de Gálatas? Pedro, ¿qué estás haciendo? Hay tensión entre dos niños judíos, porque uno de los niños judíos se acercó a otros judíos no étnicos y los trajo a Cristo al presentarles el verdadero evangelio. Pablo acusa a Pedro de ser demasiado amable y aceptar a los gentiles cuando no hay nuevos judíos alrededor, pero no tan amigable cuando había judíos conservadores alrededor. Así que Pablo le dice esto a Pedro: ¿sabes que eres un hipócrita? ¡Wow! Y los otros judíos se unieron a él en esta hipocresía, y por su hipocresía incluso Bernabé fue llevado por el mal camino que vemos en el versículo 13 del capítulo 2. Ese es el problema grave. Es un problema de origen étnico-racial en la iglesia de Jesucristo, por lo que todas estas personas están obteniendo una nueva relevación de fe con Dios, y es a través de Jesús y Pablo, que dice que es
el Evangelio. Pero incluso Bernabé, que fue quien primero confió en mí cuando me llamaron Saulo de Tarso, cuando era conocido como el perseguidor de la gente, de la manera en que fue Bernabé quien me trajo a Cristo y me introdujo al círculo cristiano. Pero ahora está siendo absorbido por este otro evangelio. Y Pedro, debes de ser consciente del hecho de que eres un seguidor de Jesús, un líder de la iglesia. Y le dice, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Estás instruyendo que venga la salvación? Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Que es que a través de la fe en Jesús y también la circuncisión judía? Y Pablo estaba frustrado, estaba enojado, porque había tensión entre ellos de la iglesia en la región de Galacia. Y solo digo esto, creo que Dios quiere que seamos personas que se conocen como personas de Dios, y siempre será natural para nosotros como seres humanos hacer que el Evangelio se ajuste a nuestra cultura, en lugar de hacer que nuestra cultura se encaje en el Evangelio. Y creo que Pablo sintió esta tensión tanto como cualquiera que siente su pasado o su cultura impregnándose, o su religión o tradiciones de etnicidad, cosas que dice que no queremos hacer. Y yo me encuentro haciendo estas cosas, y las cosas que no quiero hacer me encuentro sin hacer o haciéndolas. Y él se refiere a sí mismo como un hombre miserable cuando estaba escribiendo a la iglesia en Roma. Era consciente de que las reglas a menudo se basaban en nuestra cultura. En Gálatas 2, 16 y en 19, en el mensaje que leemos, estas palabras sabemos muy bien que no estamos bien con Dios por el cumplimiento de las reglas, sino solo a través de la fe personal en Jesucristo. Él dice que tuvieron el sistema mejor de reglas que jamás hayan visto. Ellos agregaron 60 nuevas reglas a las 40 que ya tenían, para que no rompieran las reglas que Dios le había dado. Lo que realmente sucedió es que Pablo dice que intenté mantener las reglas que traté de trabajar para complacer a Dios y no funcionó. Así que dejé de ser un hombre de la ley para poder convertirme en un hombre de Dios. Pablo dice que ese es el mejor sistema de reglas y se refería como hombre judío a las reglas de Moisés del Antiguo Testamento. Dominaron cada parte de la cultura judía, la comida que comieron, los lugares a los que fueron, lo que hicieron en sábado, cómo manejaban su dinero, y seguía habiendo una tensión de confianza y prueba que continuó todo el tiempo. Pero mientras que estas dos palabras sean importantes para comprender el evangelio verdadero del sermón de las últimas 2 semanas, Pablo dice que confiando en Jesús, este es el verdadero evangelio, y le da énfasis en las ganas que le da para seguir estas reglas, que a lo mejor otro seguidor de Jesús le han puesto. Y dice que trabajando tan duro no va a importar si es que al comienzo de la relación con Jesús no hubo confianza. Y esto podemos estar confiados que nos va a llevar al enfoque y también a convertirnos en un buen hombre. La palabra intentar nos lleva al enfoque de convertirnos en un hombre religioso o respetuoso de la ley. Pablo dice que quiero que sean un hombre de Dios y que hay secretos para ser un hombre de Dios. Y ese secreto es no ser un hombre de la ley. Pero un hombre de Dios se encuentra en el último verso del capítulo 2 y quiero ir ahí y luego volvemos y los uniremos. Y creo que es el tema de todo el segundo capítulo. Este último verso del capítulo 2, Gálatas 2:21, dice que fue una respuesta a una revelación. Reuniéndome en privado con aquellos estimados como líderes, les presenté el evangelio que predicaba entre los gentiles. Quería asegurarme de que no estaba corriendo y no había corrido en vano. Dice que les enseñé a morir a sí mismo. Gálatas 2:20 dice que he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo, pero Cristo vive, y en la vida que ahora vivo en el cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo. Y esa frase, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa para nosotros? Como una iglesia llamada Stonecrest, ¿qué una iglesia llamada Stonecrest introducirá al mundo sin Cristo? Wow, eso aterriza con personas fuera de la iglesia. Centrémonos por un segundo.
he sido crucificado con Cristo. Sé que Jesús murió por mí, sé que Jesús murió por ti, pero entiendo que para ser realmente cristiano tengo que matar regularmente algunas cosas que aún no han sido crucificadas por completo. Diríamos que aún así, pateando un poco, todavía dando vueltas, pero todavía levanto la mano y dice ahora, yo ya no vivo. Lo que básicamente dice es que como seguidores de Cristo necesitamos determinar qué vamos a morir y qué moriremos repetidamente. Y tenemos que seguir esa tendencia, ese deseo y la pasión por uno mismo para continuar resurrectándose. Y ves que Pablo dice que necesito morirme a mí mismo porque cuando muero a mí mismo es para vivir para Cristo. Me doy cuenta de que los hombres muertos no se enojan con las personas detrás de nosotros en el tráfico. Los hombres muertos no se ponen celosos. Los hombres muertos no se entretienen con pensamientos o placer. Los hombres muertos no discuten para ganar o para buscar la última palabra. Los hombres muertos no llegan a un punto de decisión cuando están decididos que necesitan ser los que ganen. Los hombres muertos no dejan que su cuerpo defina a los hombres correctos o incorrectos. No dejan que la relación con Cristo que ellos tienen sean moldeados a través de la cultura, pero permiten que su cultura se forme a través del Cristo y a través de ellos. Los hombres muertos encuentran el secreto de vivir en la muerte para sí mismos, y Gálatas habla de que uno está crucificado con Cristo. En Gálatas dice que es para nosotros venir a este lugar de verdadera libertad y viviendo nuestra vida no de acuerdo con lo que el mundo quiere que vivamos o como a veces deseamos vivirlo, sino como Dios quiere que seamos. Y Jesús habló estas palabras en el libro de Mateo capítulo 16. Y de ahí Jesús estaba con sus discípulos y dice, a partir de este momento, Él comenzó a explicar a sus discípulos que Él debe de ir a Jerusalén y ahí sufrirá muchas cosas a manos de los ancianos, sacerdotes, principales y maestros de la ley, y luego debe de ser asesinado y al tercer día resucitado. Escuchen esto. Desde este punto donde Él está hablando, la realidad es de que en la mente de los discípulos ellos pensaban que Jesús iba a ser un rey terrenal. Así que cuando expuso Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, cuando expuso las bienaventuranzas y dijo que mi reino es así, Él dijo que mi reino es así, y los discípulos piensan que habrá una revolución y Jesús, el Mesías, derrotará a Roma y veremos orden. Esperaban que Jesús fuera el rey terrenal. No podían evitar ver a Jesús a través de su contexto cultural histórico, y la nación de Israel estaba bajo el control romano y había estado bajo el control romano durante cientos de años y estaban convencidos de que Jesús tomaría el Antiguo Testamento y viviría la verdad mesiánica y que derrotaría el gobierno romano para que Jesús sea el hombre de esa tierra. Y porque Él tiene poder y Él es de todo poder, todos estos milagros estaban pensando que de alguna manera Él lo podía hacer, que Jesús era el único que podría hacer esto. Chicos, escuchen que a partir de este momento deben comprender algo, por lo que iremos a Jerusalén por última vez y no saldré vivo, por el dado que seré crucificado. Y los dejaré solos para expandir mi reino y todo. Me has escuchado enseñar durante los últimos 3 años y ahora vas a declararse mi presencia corporal entre ti. Y necesitas presionar sobre quién eres y quién eres. Necesitamos escuchar que crucificado en Cristo siempre será contrario a nuestro deseo natural, y creo que naturalmente queremos cambiar nuestra situación a nuestro alrededor, pero Dios quiere usar nuestra situación que está alrededor para cambiarnos hoy, y muy probable es de que estés en una de las situaciones más difíciles que hayas tenido en toda tu vida, o a lo mejor estás casado con una persona difícil y puede a lo mejor estar el trabajo difícil, o deseas y le clamas a Dios que tuvieras una habitación tuya, o tal vez esta es una situación financiera difícil, tal vez
conduzcas en un viaje muy difícil, tal vez durante este viaje uno se encuentre viviendo en el mundo y preguntándose a sí mismo por qué el dedo de en medio se está desafiando la gravedad tan a menudo en este viaje al final del día. Y si realmente quieres encontrar el reino de la vida, creo, amigos, que donde Jesús nos llama a Gálatas 2:20 es algo que tendrá que hacer, rehacer y hacer una y otra vez. Elegir vivir en el verdadero evangelio es elegir seguir muriendo para sí mismo. El otro evangelio nos llama a este deseo humano innato de vivir para sí mismos por la fuerza que encontramos dentro de nosotros mismos, para brindar la mayor satisfacción a nuestro ser. Si este es otro evangelio, habla sobre las reglas, se trata de ajustarse a las presiones. Pedro, este no es el evangelio que Jesús dijo que se completara. No es el evangelio que le dijo a estos niños judíos que venían de Jerusalén. Dice Pablo que cuando entendí el evangelio llegué a comprender que lo que hago para vivir para Cristo es morirme a uno mismo repetidamente, y lo que requiere una cosa simple pero muy difícil es elegir morir para tener razón. Es una elección morir. Tener la última palabra es una opción para ganar el argumento. Es elegir no salirse con la nuestra. Nos preparamos para ser crucificados con Cristo cuando recordamos las acciones de Jesús. Mi amigo, Dios no tiene el deseo de cambiar su situación. Él quiere cambiarte a ti entre medio de esta situación. Y eso es lo que significa que elijamos ser crucificados con Cristo. Y Pablo confronta a Pedro y se pone tenso, Pedro. Y le dice, ¿por qué estás volteando? ¿Por qué estás confundiendo el evangelio con este otro evangelio que no es el evangelio? Pedro, no se trata de nosotros, trata de seguir esas reglas, no se trata de una cicatriz en el cuerpo humano. Pedro, se trata de que estemos completos en Cristo Jesús crucificado. Déjenme mencionar 3 cosas que yo espero que lleven a su sala a discutir con la gente de su casa, que a lo mejor tuiteen, que a lo mejor llamen al número de la iglesia. Esas 3 cosas creo que debemos elegir crucificar en primer lugar. La mayoría de nosotros recordamos el día en que dimos nuestra vida a Cristo, y espero y tal vez hoy sí nos acordemos un momento específico al hacer eso. Hoy será un día en el que rezarás conmigo al final del servicio. Hoy podemos dejar que Jesús tome el control de nuestras vidas, que nos demos cuenta que Jesús ha estado haciendo esto por un rato. Y yo pienso que podemos aprender a hacer esto muy bien. Trataremos de hacer esto y trataremos de darle una oportunidad y ser parte de esto y dejar que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Yo quiero sugerirles que morirnos por sí mismos no sea un evento de una vez, sino que sea un proceso repetitivo, diario. Yo pienso que hay un principio de la vida cristiana que podemos llamar la disciplina espiritual y que podemos practicar como el Evangelio de Jesús. Habla de esto en el primer capítulo de Corintios 15, versículo 13. Dice que Él muere todos los días. ¿Y qué significa eso? Pablo habla que hay un secreto para venir al Señor todos los días, y yo puedo sugerir que vengan al Señor todos los días no solo para renovar su salvación. Y por favor no se confundan que cuando oren para recibir a Jesús, que esa es una acción de una vez, pero viviendo, muriendo para sí mismo es como así. Podemos decir, Señor, otra vez en este nuevo día, yo digo sí a ti, al plan que tú tienes para mi vida. Hoy día otra vez quiero recibir tu perdón y quiero caminar con gracia y con gratitud y darte gracias por todos los pecados que me has perdonado
el día que yo te di mi vida. Y hoy, Señor, yo quiero preguntarte que me llenes con tu Espíritu Santo, que yo pueda caminar y hacer decisiones que a lo mejor en el pasado yo he hecho cuando yo he estado manejando por la ruta 78, cuando yo he estado manejando en la ruta 1. Señor, déjame poder perdonar a la gente en adelantado, que a lo mejor no puede manejar tan bien como yo. Dios, en el nombre de Jesús, yo quiero darte toda mi actitud ahora, aunque no la necesite, y pueda decir ahora: Señor Espíritu Santo, ven y despierta a mí mismo, que yo tenga el deseo y todas las pasiones de preferir lo que sea correcto, para que cuando alguien me desafíe, que yo pueda encontrar satisfacción y paz y afirmación, y poder venir a ti y decir: yo te declaro que tú me has aceptado y me has dado significancia, y yo tengo seguridad en ti. Y Dios, yo quiero que tú mates mi actitud ahora mismo para que yo sea tuyo, Cristo, que tú puedas vivir en mí. Y eso es lo que significa dejar que uno siga muriendo para sí mismo. Cada vez que mi cuerpo y mi mente pierdan con la conciencia, cuando algo suceda dentro de mí que se me reinicie en la dirección de Jesús, que existe esta naturaleza pecadora dentro de mí que dice que este es el corazón del hombre, que es engañoso sobre todas las cosas y eternamente malvado. Esa configuración ya tenemos en nosotros, y hasta que seas crucificado con Cristo, cuando la presión, cuando el conflicto se presente, que tengas que elegir a seguir a Jesús. Y así lo definimos en Stonecrest. Este proceso que a veces tiene mucha tensión, a veces es escuchar y entender y obedecer a Jesús en todas las secciones de nuestra vida. Es crucificarnos en Cristo, en cuerpo, en mente y en voluntad para el Señor Jesús, con un profundo entendimiento de que el amor de Dios no tiene rival, por lo que el punto de acción que creo que al morir para nosotros sería elegir la humildad. La humildad es para una persona que conoce la bendición de Dios. Es igual que tirar un salto de 3 puntos al final del juego y que puedan ganar en el juego de baloncesto por ese jugador. Vean, la humildad es para un hombre y una mujer de Dios siendo bendecidos por Dios. Lo que deletrea esa palabra en su pantalla para ser estudiante de 6º grado que gana el concurso de ortografía del campeonato mundial. Y voy a pedirle al equipo de producción que deje esa palabra ahí por un tiempo, porque esto captura su atención. Cuando ustedes miran esa palabra es la palabra más larga en inglés en el diccionario, y lo que es una enfermedad pulmonar causada por respirar pedazos muy pequeños de ceniza o polvo. Y mi amigo, escucha, si tú y yo no escogemos ser humildes como Jesús fue humilde, nunca seremos crucificados con Cristo. La vida como cristiano comienza cuando elegimos la muerte a voluntad de nosotros mismos. La segunda es que necesitamos, para no solo crucificarnos a nosotros, sino que, en segundo lugar, necesitamos crucificar la carne. Y lo que quiero decir con la carne es las pasiones y los deseos. Y es mencionado en el capítulo 5. La segunda vez que se menciona crucificado es cuando se refiere a nosotros que pertenecemos a Jesucristo. Gálatas 5:24. Los que pertenecen a Cristo han crucificado la naturaleza simple con sus pasiones y sus deseos. Todos tenemos esas pasiones, todos tenemos deseos, y algunos de nosotros una condición cardíaca humana que es más reconocible como una naturaleza de pecado que otros. Algunos de nosotros tenemos esas tendencias culturales que son más reconocibles que otras, pero algunas pasiones y nuestros deseos a menudo se basan en la personalidad, en el dolor y en el orgullo. Hay una personalidad básica que tienes, hay un dolor como parte de tu vida y parte de tu pasado, y están esas privaciones que solo voy a hacer a mi manera, que va a estar en constante conflicto con el señorío de Jesús. Todos los días de tu vida y tu población, las opciones mías deben ser colocadas sobre los sentimientos y principios de la sobrepresión del Rey.
de las elecciones, de las expectativas culturales, muriendo en la carne, las pasiones y los deseos. Lo primero que voy a hacer para vivir una vida crucificada es comenzar muy bajo en su presencia todos los días, solo para reconocer a Dios que necesito menos de Brent. Ahora siento que Brent sale a la superficie y siento que quiero tener la razón. Quiero ser escuchado, quiero ser aceptado, quiero pertenecer. Tengo esos sentimientos y estoy convencido de que tú también, y cuando un grupo de personas llamadas del mundo se unen a Cristo, debería hacer pocas cosas que nos distraigan de esta cosa. Jesús murió por nosotros y nos llama esta noche para ponerlo primero en el Evangelio. El Evangelio, esta es la clave para que tú también seas crucificado. Y necesitamos morir a nosotros mismos, necesitamos dejar y que se vaya el deseo de la carne, necesitamos morir al mundo. Podemos escribirlo de esta manera. Pablo habla de cómo podemos crucificar al mundo y lo encontramos en el verso 14 del capítulo 6, cuando él dice que yo no me voy a orgullecer excepto en la cruz de nuestro Jesucristo, a través del cual el mundo ha sido crucificado. Y yo al mundo. ¿Qué necesita? Él está diciendo que el secreto de mi vida, dando la libertad que tengo, es que tenía un filtro mundial y todos necesitamos un filtro mundial. Y necesitamos ejercer ese derecho para ir al campo que filtra el filtro tan a menudo como sea necesario. No puedo dejar que yo sea parte de este mundo. Necesitamos crear un filtro mundial que diga que yo ya no escucho esto, que ya no como ni bebo eso, que ya no voy ahí, solo voy principles of the kingdom over pressure from cultural expectations. Choices. Dying to the flesh, passions and desires. The action step, I think, would be you just not only choose humility, but you choose godliness. I think the first thing I'm going to do to live a crucified life is to stop very low in His presence daily, just to acknowledge, God, I need less of Brent now. I'm feeling Brent rise to the surface. That feeling, I want to be right, I want to be heard, I want to be accepted, I want to belong. I have those feelings, and I'm convinced so do you. And when a group of people called out of the world come together in Christ, there should be few things that would distract us from this one thing. Jesus died for us and calls us to die to self, to put Him first. This is the gospel. And this is the key to being crucified with Christ and dying to self. We need to die to self, we need to die to flesh, and we need to die to the world. Y cuando otro evangelio diga que sí o diga que no o no haga lo mismo, tenemos esa tendencia de juzgar a los demás mucho más fácilmente y mucho más rápido de lo que tendemos a juzgarnos a nosotros. Y amigo mío, necesitamos decidir cuál es nuestro filtro mundial y vivir según la filtración que Dios también nos llama y nos juzga a aquellos con los que Dios todavía está lidiando en su tiempo y a su manera. Y luego el Espíritu Santo que habita en nosotros simplemente nos dice, Pablo, no. Asimismo, no carne, no al mundo que me rodea. No solo dejo que el mundo entre un poco, no lo dejo entrar. Y ya ves, si dejamos que Beyoncé nos diga cómo vivir nuestra vida, o si dejamos que la película 50 sombras de Gris cuente cómo debemos de tener un matrimonio, vamos a hacer todo tipo de confusión cuando se trate de nuestros principios con Dios y de Dios. Es necesario que nadie más nos diga qué o por qué mientras tengamos el Espíritu Santo. Y creo que lo que Dios quiere que hagamos es presionar en el Espíritu Santo y no discutir con el Espíritu Santo. No hacer lo que Pedro trató de hacer con Jesús y cambiar la mente del Espíritu Santo.
Creo que mis amigos debemos de dejar de juzgar a los demás y comenzar a pedirle al Espíritu Santo que empiece a juzgarnos a nosotros. Esto es lo que yo creo. Significa que para nosotros ser crucificados con Cristo y morir por nosotros mismos naturalmente, juzgamos a alguien más y solo necesitamos a todo Dios. Júzgame a mí. Pablo dice que te digo que he sido crucificado, pero cuando en Cristo quien vive en mi vida y la vida que yo ahora vivo en la carne, vivo por fe en el Hijo de Dios, que amaba y se fue por mí. La vida a la que Jesús nos llama no es una de reglas, es una de muerte para uno mismo y tienes que elegirlo y debes elegirlo a diario. Una vida en la que te llama a morir a tus deseos carnales, una de los cuales 10 es acertar y sentirse significado y tener que elegir morir por las atracciones de este mundo. Tendrás que darte cuenta de que no es un evento histórico, es un proceso intencional una y otra vez. Inclinar la cabeza conmigo, por favor. Cierren los ojos y no apaguen la televisión. ¿Pueden darle al Espíritu Santo al menos 2 minutos? Solo 2 minutos en el Espíritu Santo. ¿Cuál es su próximo paso para algunos de ustedes? Necesitan recordar de un día en que comenzaron con Jesús y rezar esta oración para que puedan decir que este fue el día en que recuerdo haber hecho eso, y luego otros de nosotros a lo mejor lo hicimos hace mucho tiempo, pero hemos luchado con el proceso de morirnos a nosotros mismos todos los días. Así que permítame comenzar mis oraciones mientras terminamos esta charla. Y si nunca recuerdas de un día en que tú le diste tu vida a Jesús, cuando algún día tú le dijiste a Dios, ya no lo haré de mi manera, dejaré que la Biblia sea tu libro de reglas para mi vida. ¿Puedo darte mi vida ahora bien? Comenzarías con esta oración. Tú, Jesús, te acepto como mi caja fuerte. Moriste por mi pecado y para algunos puede hacer una gran palabra el pecado. Y he cometido muchas cosas. No he tenido pensamientos perfectos, palabras y acciones, pero mi destino acepto el hecho de que perdonas todos mis pecados y los pecados del presente y los pecados del futuro, y declaro que eres mi Salvador. Pero también he declarado ser que tú eres mi Señor, y lo que significa es que hoy voy a morirme a mí mismo todos los días desde este momento y dejaré que el Espíritu Santo viva en mí. Te doy la bienvenida a mi vida. Te pido que me convenzas de todo lo que desgrada a Jesús. Y aquellos de ustedes que rezaron esta oración hace algún tiempo, quizás hace años, décadas atrás, pero ahora están luchando por algo o a alguien que les piden que se alejen de la presencia del Espíritu Santo, que cuando estén llamados al proceso de revisión que Jesús los llama, que esta sea su oración. Mi oración sea así: Jesús, prefiero estar en lo correcto que en lo incorrecto. Prefiero que otros me consideren muy especial en lugar de inútil. No prefiero ser un rechazo. Prefiero nunca tenerle miedo a nadie ni a nada antes que ser conocido como una persona temorosa. Dios mío, me di cuenta hoy de que lo que he intentado demasiado, lo he intentado demasiado. He intentado dañar, hacerlo yo mismo, y ahora lo que hago, Dios, es que acabo de decir, mira, reconecto mi vida a ti y hoy yo muero en mí mismo. Y si esos hechos parecen tontos en los ojos del mundo, que te puedan traer a ti la gloria. Y Dios, yo elijo darte gloria al morirme ahora mismo. Mi mente, mis ojos, mi boca, mis manos y mis pies. Te doy mi vida de nuevo. Hoy digo, hoy te doy toda mi vida de nuevo. Y yo digo que todo lo que es de mi vida pueda ser todo para ti y hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. I want to just ask you to step into the presence of the Holy Spirit and understand that Jesus calls you to the renewing process. And our prayer, my prayer, would be like this:
Jesus, I'd prefer to be right than wrong. I'd prefer others think me as pretty special rather than useless. I'd rather belong than be a reject. I'd rather be never afraid of anyone or anything ever rather than to be known as a fearful person. But God, what I realize today is that I've tried too hard. I've tried too hard to do it myself. And right now what I do, God, is I just say, look, I recommit my life to you and I die to myself. And if appearing to be foolish in the eyes of someone in the world would bring glory to you, then God, I choose to bring glory to you by dying to myself right now. My mind, my eyes, my mouth, my hands, my feet, I give you my life afresh and anew. And I say, God, all of me for all of my life, may it be all about you. In Jesus' name, amen.